Hola hermanos, el día de hoy 21 de octubre del 2022 es viernes, sí, de la 29ª semana del tiempo ordinario. Ya se nos está terminando la semana 29 del tiempo durante el año. Hoy voy a hablarles de la primera santa nativa de Colombia, Santa Laura Montoya. María Laura de Jesús Montoya Upegui, ese era su nombre completo. Ella nace en mayo de 1874 en Jericó, en Antioquia, en Colombia. Era de una familia medianamente acomodada, solo que el problema es que a su papá lo asesinaron durante una revuelta en la guerra civil cuando ella tenía apenas 2 años. Y entonces eso provoca evidentemente una crisis familiar terrible. Se tienen que ir a vivir con su mamá, que era profesora de religión. Ella tenía 2 hermanos, tenía una hermana mayor que se llamaba Carmela y el hermano menor que se llamaba Juan de la Cruz. Resulta que se van a vivir a Amalfi. Amalfi había una finca que tenía su abuelo, don Lucio, y ahí ellos van a vivir. Muere el abuelo, así que ya les digo, es una cosa terrible. Ella había estado estudiando, de hecho, en un instituto que había fundado una tía de ella, una religiosa, y que de hecho es sierva de Dios ella, esta religiosa. Y bueno, ya les digo, una situación precaria la de la familia. Finalmente, para no hacerles larga la historia, termina estudiando en la escuela de instructoras para poder ser maestra, para poder ayudarle a la familia, ¿no? Y bueno, y luego, fíjense, termina siendo ella la directora en varios lugares, pero termina siendo la directora de esta escuela que les digo que había fundado la tía. Pero claro, en un ambiente liberal, en un ambiente tan complejo como el de Medellín en ese momento, pues entonces resulta ser que la empiezan a acusar, la calumnian y terminan teniendo que cerrar el instituto. Pero bueno, insisto, para ser un poco breve, porque ya yo sé que siempre les termino hablando un montón, no, y me da un poquito de pesar, pero bueno, ella encuentra finalmente. Miren, originalmente ella había querido ser carmelita descalza, ella se quería ir de contemplativa porque tuvo muchos momentos de vida mística, experiencias místicas, mejor dicho, porque en sus libros, son más de 30 creo por ahí, una cosa así, que escribe, ella tiene muchas experiencias místicas y las va contando. Pero bueno, sobre todo en la autobiografía. Pues resulta ser que pues en medio de tanta situación tan difícil, ¿no? Y tanta crisis, encuentra finalmente su vocación, y su vocación será servir a los indígenas. Y entonces, con el auxilio del obispo del lugar, de Santa Fe de Antioquia, entonces ella se va donde los indios en Verá, y ahí junto con 6 catequistas, pues va a empezar, como les digo, su proyecto de vida. En mayo, creo, de 1914, ella funda las Misioneras de la Inmaculada Concepción y de Santa Catalina de Siena, que realmente las conocemos como las Lauritas, ¿okay? por Santa Laura, ¿no? Pero así, y ya les digo, una extraordinaria labor para que en medio de los indígenas, una gran catequeta. Y bueno, y ella era, oigan, de armas tomar, y ya les digo, con muchas situaciones difíciles, muchos ataques, pero ella siguió adelante. Los últimos años de su vida los pasó prácticamente confinada a una silla de ruedas, y los últimos momentos de su vida en una agonía terrible que ella, pues sencillamente asociada a la pasión de Cristo, ofrecía eso por sus hermanas y evidentemente por la congregación, pues en general. Muere un 21 de octubre de 1949 y será, ya tenía 75 años, ¿no? Será beatificada por el Papa San Juan Pablo II en el año 2004. Fue canonizada, fue de las primeras santas canonizadas. Es que Benedicto XVI termina ya el proceso, ¿no? Pero realmente va a ser canonizada por el Papa Francisco en mayo del año 2013. El Papa Francisco, de las primeras canonizaciones del Papa Francisco. Qué bonito que le haya tocado una colombiana, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, por el tiempo y por el espacio. Efesios. Ay, Dios mío, este texto. Efesios, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Si yo pudiera contar la cantidad de veces que he usado este texto para hablar de lo que es la iglesia, o sea, de lo que realmente es la iglesia. Ahí no está hablando Pablo de la iglesia. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor. Ay, Dios mío. 3 puntos, pues, de la causa del Señor. Primer punto. Pablo nos dice que Él nos exhorta, si ayer doblaba rodillas, ahora nos exhorta a llevar una vida de acuerdo a la vocación, el llamamiento, dice esta traducción, que hemos recibido. Vivir según nuestra vocación, fieles al llamado que el Señor nos ha dado. Así como Pablo, que aunque está prisionero, pero él se mantiene según la causa de Cristo. Segundo elemento, perdonen, los consejos, cómo construir la vida de la iglesia, cómo construir la vida comunitaria. Humildes y amables, comprensivos, sopórtense, esfuércense por mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. 5 características importantísimas. Primera entonces, humildad, amabilidad, comprensión, ser capaces de soportarnos y esforzarnos por mantener el vínculo de la unidad. Eso construye la iglesia. No hay que perderse. Aquí está claro. Humildad, amabilidad, comprensión, ser capaces de soportarnos. Yo siempre insisto que me gusta más el verbo soportar en este sentido de la versión anglosajona, no support en inglés, lo que significa es apoyar. Y esforzarnos, agoné, es el esfuerzo del que agoniza, en el sentido del que lo está dando todo, por mantener el vínculo de la unidad. Tercero, ¿por qué? Porque hay un solo Señor, hay un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre. Claro, punto. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu. No hay un montón de cuerpos. La iglesia es una. Que haya por ahí un pulular de comunidades religiosas, llamémosle para no decirlo de otra manera, ¿no? De denominaciones. Sí, sí es cierto. Pero no es eso la voluntad. Es un solo Señor, es una sola fe, es un solo bautismo, es un solo Dios y Padre. Un solo cuerpo, un solo espíritu. Punto. Y cuando nos esforzamos por mantener esta realidad, es cuando aprendemos a ser realmente iglesia. El Evangelio. Lucas capítulo 12, versículos del 54 al 59. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover. Y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué pues no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entrega a la policía y la policía te mete en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, miren, seamos honestos, ¿no? Aquí pareciera que tiene que ver los últimos versículos, ese versículo 58, 59, con lo que acaba de decir el Señor Jesús primero. Porque lo que dice, bueno, ustedes saben interpretar los signos, ustedes saben, y eso ocurre en Israel, ¿no? Evidentemente cuando soplaba de lo que venía del Mediterráneo, la humedad, ya provocaba entonces la lluvia, ¿no? Ya lo que viene del sur, del desierto del Arabá, claro que produce calor. Y no se necesita ser meteorólogo para estas cosas, ¿no? Sino que estar atentos. Pero fíjense que a nosotros nos pasa muy a menudo eso también, ¿no? O sea, somos capaces de interpretar las cosas que hay a nuestro alrededor, pero no de interpretar lo que debe haber dentro de nuestro interior. Y por eso, fíjense, el Evangelio de Lucas inmediatamente se decanta para el tema de la fraternidad. Cuando vas con tu adversario, mejor arréglate con él, porque si no te van a meter a la cárcel. Bueno, saber caminar con el otro, ¿no? Si hablábamos de humildad, de amabilidad, de comprensión, de soportarnos y sobre todo de esforzarnos para lograr mantener el vínculo de la paz, pues esto es así de sencillo, y vivirlo. No se trata únicamente de ponernos de acuerdo, sino de estar de acuerdo. Eso nos constituye como iglesia. Les invito a hacer oración. Desde todos los rincones me está llamando tu voz. Siento tu mirada en muchos ojos que me miran. Oigo tu palabra en muchas voces que me gritan y en aquellos que me necesitan veo tu mano extendida. Eres tú quien me pregunta cuando veo este niño hambriento o esa madre extenuada con su hijo a la espalda. Sé de muchos hombres que no oyen tu evangelio y de otros que malviven en chabolas malolientes,
y de muchos más que roban para poder seguir viviendo. Y todos ellos me gritan en silencio que no viva tan tranquilo. ¿Qué puedo hacer yo? Esos niños que juegan en el barro porque no hay sitio para ellos en la escuela, y ese hombre sin ganas de vivir porque no encuentra sentido a su vida, y tantos que sufren en las cárceles y los que libres no tienen libertad porque otros le niegan la palabra, pero también en todos ellos y desde todos los rincones de la tierra me está llamando tu voz. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Laura Montoya, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.